Hola amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Bienvenidos a un vídeo más de trading. Bueno, aquí estamos en nuestro exchange de Binx. Tengo una operación abierta en gráfico diario en este caso. Bueno, en realidad la operación la abrí en gráfico de 4 horas, pero ahora mismo estaba analizando el gráfico diario. Aquí la tenemos, una operación en long. Parece que el mercado está empezando a despertar un poquito. Pero bueno, hoy venimos con una estrategia de scalping, que es todo lo contrario a lo que estamos viendo en pantalla ahora mismo, con lo cual nos vamos a olvidar de Binx y nos vamos a pasar a TradingView. ¿Por qué motivo? Porque vamos a necesitar algún indicador especial para esta estrategia. La estrategia que os voy a presentar hoy es una estrategia que se puede operar para hacer scalping de 1 minuto, pero también se puede usar en temporalidad de 5 minutos y también de 15. En este caso vamos a usarla en 1 minuto. Veis que tengo en pantalla temporalidad de 1 minuto y nos vamos a pasar directamente a indicadores. Vamos a ver. En primer lugar vamos a escribir 3, ahí lo tenemos, 3 Smoothed Moving Average. Le damos un clic. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, aquí vamos a poder colocar 3 medias móviles suavizadas en un solo indicador, ¿vale? Entonces esto, para los que tenemos la versión gratuita de TradingView, en un solo indicador ya podemos tener 3 indicadores. De hecho, en esta estrategia nos viene muy bien porque vamos a necesitar otros 2 indicadores, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos a la configuración. Vamos a darle en la primera una longitud de 21, en la segunda una longitud de 50 y en la tercera la vamos a dejar así en 200. Las dejamos todas tal cual como están en cierre. Nos vamos a estilo. Vamos a empezar por poner la primera en color blanco y un poco más gruesa que las demás. La segunda la vamos a poner en color amarillo y la tercera le vamos a dar un tono azul. Los colores ya sabéis que son bastante personales. Le damos a aceptar y ya tenemos por ahí el indicador 3 Smoothed Moving Average. Bien, nos vamos de nuevo a indicadores y ahora vamos a colocar el indicador Williams Fractals, pero este primero, no los que nos salen por aquí de creadores, no. Vamos a el indicador técnico Williams Fractals. Bueno, aquí vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a intercambiar todo esto. Vamos a darle la vuelta. Muy simple. Donde tenemos el color rojo vamos a poner verde. Y donde tenemos el color verde vamos a poner rojo. Ahí lo tenemos bien. Aquí tal cual. Todo lo demás igual. Aceptamos, muy bien. Y ahora como tercer indicador vamos a poner un RSI. Ya veréis que lo vamos a configurar de una manera especial. RSI, índice de fuerza relativa. Aquí lo tenemos. Entramos dentro de la configuración. En primer lugar, en estilo, quitamos la media móvil. El RSI lo ponemos en blanco. Vamos a quitarle el color al canal. Aquí muy importante, vamos a darle los 3 valores, el número de 50 en los 3, recordad, ¿vale? De siempre seguir las configuraciones tal cual muestro. Y aquí donde están los puntos vamos a ponerlo todo en línea, línea, línea y línea. Esta línea que se vean bien blanco, un poco más de grosor, le damos a aceptar. Y bien amigos, ya tenemos aquí ahora mismo, como podéis ver en TradingView, tenemos en realidad más de 3 indicadores, pero al usar el indicador 3 Smoothed Moving Average podemos colocar 3 medias móviles suavizadas. Aparte podemos poner como segundo indicador los fractales invertidos y por otro lado este RSI que acabamos de configurar. Vale, ahora vamos a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx, aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro.
Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y lógicamente retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Vais a ver que es una maravilla, sobre todo para aquellas personas que os gusta hacer scalping a un minuto, ya que normalmente al canal subo muchas estrategias de trading en muchas temporalidades, 5 minutos, 15, 4 horas, 1 hora, pero scalping a un minuto es algo que a la gente le llama mucho la atención, le gusta la adrenalina y esta estrategia pues viene genial. Bueno, ahora vamos a ver cuándo vamos a operar en long, ya que tenemos aquí las condiciones. Pues vamos a operar en long cuando el precio esté claramente por encima de las 3 medias móviles y por otro lado que haya habido un claro cruce entre las 3 medias, como vemos aquí. Veis que la media blanca pasa por encima de la amarilla y la azul. Aquí hay un cruce ascendente. Por otro lado, fijaros aquí, las medias tienen que estar en este orden. Encima tiene que estar la blanca, que es la de 21, en el medio tiene que estar la de 50 y por debajo tiene que estar, en este caso, la de 200. Vale, nosotros este cruce lo estamos viendo aquí ya desarrollado, pero ya lo vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver, vamos a poner bien el zoom para que lo veáis bien. Incluso la media azul la voy a poner en otro color porque si no, no la vais a ver. A mí me gusta ponerla en azul, pero me da la sensación de que no la estáis viendo clara. Ahí en ese verde probablemente la vais a ver mejor. Sí, ¿verdad? Vale, fijaros, aquí está el cruce. Entonces yo ya estoy viendo que se han cruzado. A partir de aquí ya lo estoy viendo. Bien, eso nos viene bien porque ahora vamos a ir con el siguiente indicador o con la siguiente condición. Después de que haya este cruce, tenemos que ir al RSI y buscar un punto donde esté por encima del valor 50. El valor 50 es esta línea central, ¿vale? Pues el RSI tiene que estar por encima del valor 50. Vemos que aquí empieza a estar por encima del valor 50, pero, quiero dejarlo claro, no debe de estar sobrecomprado. Quiere decir que aquí no me sirve, tiene que estar por hacia aquí. Os digo, unos valores sobre un 60, un 65, un 58, un 56, ¿vale? Toda esta zona sería un valor lógico para esta estrategia, ¿vale? Todo lo que venga a ser más o menos por este rango de porcentaje, ¿de acuerdo? Lo que no podemos es usarlo cuando esté en estos niveles o en estos, ¿vale? O en estos, ya sería, hay que tener cuidado. Bueno, aquí podría ser también, pero que no esté sobrecomprado, que no esté en un 80 ni en un 70, un 65 como mucho. Bueno, voy a borrar esos dibujos para no llenar todo el gráfico de dibujos, ¿vale? Bien, eso lo tenemos. Por otra parte, tenemos que esperar a que un fractal de color verde salga por debajo del gráfico, ¿vale? Lo tenemos aquí, un fractal, y también tenemos el RSI por encima del valor de 50. Recordad una cosa, el fractal no aparece al instante, aparece cuando llevamos 2 velas más. Quiere decir que la entrada no la vamos a hacer aquí, la entrada la vamos a hacer aquí. ¿Y cuándo vamos a hacer la entrada? Bueno, vamos a hacer la entrada en el momento que nos salga el fractal, que lo más probable es que nos salga en la segunda vela. Puede salirnos aquí, pero vamos a ponernos que nos salga en la segunda vela. Normalmente suele tardar 2 velas. Entonces esperamos aquí al cierre de la vela. Vamos a marcar, aquí tenemos el cierre de la vela y ahí es donde vamos a hacer la entrada en long, amigos. Recordad que estos son técnicas de scalping, con lo cual no esperar tener ganancias aquí muy exageradas. Vamos a tener muchas operaciones, eso sí, pero las ganancias lógicamente también van a depender del tiempo que tengamos la operación abierta y de cuál sea nuestro objetivo. Vamos a poner así mejor esto, ¿vale? Vamos a coger el medidor de posición larga y nos vamos a poner justo donde entraríamos, que es al cierre de la vela donde nos aparece el fractal. Si el fractal nos aparece aquí, una vela, 2 velas, ¿vale? No sería aquí, sería aquí, a ponerlo bien cerca para que lo veáis
Fijaros, aquí sale el fractal, una vela, dos velas. Este dibujito sobra. Vamos a volver a hacerlo, que me parece que lo he marcado mal. Fractal, una vela, dos velas. El fractal aparece cuando estemos en esta vela y al cierre de la vela, ahí, ahora sí lo he dibujado bien. Antes lo había puesto aquí. Bien, entonces ahí es donde vamos a tomar la posición larga. Muy bien. Vale, importante. ¿Dónde coloco el stop loss y dónde coloco el take profit? Bueno, el stop loss lo vamos a poner justo debajo del fractal. Atender bien, porque esto es muy importante. Justo debajo del fractal, según lo veis así en pantalla. Ni más por encima, ni más por debajo. Del último fractal, lógicamente, del último. Bueno, y el take profit. El take profit, pues podemos colocarlo en un ratio 2:1. Por ejemplo, si tenemos aquí 0,13, pues aquí serían 13 y 13, 26. Podríamos ponerlo aquí en 26, ¿vale? Sería el doble. Veis que aquí ya hubiéramos ganado la operación en profit, pero de todas formas también tenemos la opción de cerrar la operación en una zona de resistencia. En este caso, si fuera una operación en short, buscaríamos una zona de soporte, o también tenemos la opción de cerrar la operación manualmente. De todas formas, ya sabéis que tenéis una hoja de cálculo descargable que os dejo aquí en este vídeo, ahí lo tenéis, en el cual vais a poder descargar esa hoja de cálculo, hacer una copia editable y ahí podéis modificar lo que queráis, vuestro stop loss, vuestro take profit, vuestro capital inicial. Podéis hacer un recuento de operaciones ganadoras, operaciones perdedoras y todo lo que os dé la gana. Bien, pues esa es una entrada en long. Vamos a buscar ahora mismo una entrada en short, como puede ser esta, por ejemplo. Aquí identificamos el claro cruce. Fijaros cómo la media móvil blanca pasa por encima de las otras dos, pero hay un punto en el que se cruzan las tres. Ese es el punto que tenemos que buscar, que se crucen las tres. Y aquí es todo lo contrario. Si antes primero la de 21 iba por encima, ahora es al contrario, van en este orden. La de 21 por debajo, la de 50 por el centro y la de 200 por encima. Por otro lado, el gráfico va por debajo, lo que nos indica una clara tendencia alcista. Recordad que estamos a un minuto, aquí hay mucha volatilidad, mucho ruido. Estas estrategias son para personas con la testosterona bien alta, ¿de acuerdo? Bien, una vez identificado este punto, nos vamos al RSI y en este caso es al contrario. Si antes buscábamos que estuviese por encima del valor de 50, que es la línea blanca, en este caso vamos a buscar que esté por debajo, pero que no esté sobrevendido. No nos sirve que esté por estos niveles, ¿vale? Que se mueva por aquí. Esto sería sobreventa. No necesitamos eso. Y aparte, ahora es donde vamos a ver que nos aparezca un fractal, en este caso de color rojo, no verde. Verde era antes alcistas, ahora necesitamos que nos aparezca un fractal de color rojo. Y recordad lo que os dije antes, el fractal nos aparece cuando ya llevamos otras dos velas de recorrido. Bien, aquí tenemos un fractal, si contamos dos velas, una vela, dos velas, es muy posible que nos aparezca en esta vela, con lo cual el precio de entrada sería este. A ver, pueden ser dos velas, pueden ser tres velas, pero lo que está claro es que no aparece al instante. Como mucho, ya os digo, contar dos velas, tres velas y os va a aparecer el fractal. En ese momento ya buscamos la vela que cierre, bien sea aquí o bien sea, si el fractal nos aparece en la siguiente vela, pues este sería el punto. Si el fractal nos aparece en esta vela, aquí sería el punto. De acuerdo, hay que tomar siempre ese punto. Voy a poner este punto que es el intermedio porque yo aquí no sé cuándo me aparece el fractal, ya que estoy ahora mismo explicando la estrategia en gráfico pasado. De acuerdo, nos iríamos a posición corta y lo mismo que antes, vamos a intentar poner el stop loss por debajo del último fractal. Vamos a tener en cuenta, bueno, en este caso por encima del último fractal. Vamos a tener en cuenta que este fractal que tenemos aquí todavía no nos ha salido, pero este sí. Entonces el stop loss lo pondríamos justo por debajo del fractal. Veis que cuando el cruce es bueno, la tendencia y la fuerza bajista también es buena, con lo cual puede ser que nos salte un stop, pero ya es más complicado, ¿vale? Buscamos ratio 2:1. Si aquí tenemos 0.06, aquí buscaríamos 0.12. Ahí lo tenemos, 0.012. Y vemos que pasados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos
ya cerraremos la operación con un 0.12%. Como os digo, no es mucho profit, pero si usamos apalancamiento, que es lo más recomendable, sin abusar, pero un poco de apalancamiento. Yo normalmente en el scalping suelo usar más apalancamiento que en el trading convencional. Si normalmente uso un 5x o un 10x, cuando estoy haciendo scalping, incluso me pongo en 20x, dependiendo un poco de la situación del mercado, ¿vale? Lo que sí os aconsejo es que no os olvidéis de la gestión de riesgo. Siempre usar stop loss y take profit, porque es lo más importante en las estrategias, ¿vale? En cualquier estrategia, la gestión de riesgo es la que va a hacer que al medio o largo plazo seáis rentables o no lo seáis, ¿de acuerdo? Y bueno, amigos, voy a dejar la estrategia por aquí, espero que se haya entendido bien. Cualquier duda voy a dejar los comentarios abiertos, comentarme lo que queráis acerca de la estrategia o acerca de otra estrategia o acerca de si mañana va a llover o si están las fresas de temporada o de lo que queráis. Pero dejarme un comentario, eso sí, y un like si os ha gustado el contenido. Y ya dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, amigos. Chao.